máximo poder en una sociedad, en un país, en una nación, lo tiene el pueblo. Ese poder le otorga a las autoridades que va a nombrar, ¿no? En este caso al gobierno, perdón, al Estado, y el Estado como es subjetivo lo representa el gobierno. Y el gobierno no sabe qué hacer con todo el poder que ha recibido del pueblo, y entonces se distribuye a través de tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que lo conforma la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, el poder legislativo, que lo conforman los congresistas, el Congreso, y el poder judicial. ¿Y de quién se encarga el poder judicial? El poder judicial se encarga de administrar justicia a través de los diferentes jueces y fiscales que están obviamente en los diferentes juzgados, que tratan de interpretar la ley y lo interpretan y de alguna manera administran un mejor preámbulo para las personas afectadas. ¿Ok? Entonces acá en el fondo estamos viendo el Palacio de Justicia, que es una bella obra que está en el centro de la capital frente al Hotel Sheraton. Y entonces ahí está el Palacio de Justicia, el antiguo local se encuentra ahí, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver acá. ¿Qué es el Poder Judicial? Como ya habíamos manifestado, el Poder Judicial es un organismo totalmente autónomo. El Poder Judicial es un organismo autónomo del Estado, cuyo fin es cumplir la función jurisdiccional o judicial. Claro, ¿no? Es efectivamente, es tratar de cumplir toda la función jurisdiccional a través de la administración de justicia. ¿Estamos? De tal forma, esta administración de justicia está a cargo de los jueces y fiscales que van a trabajar en los diversos tribunales que puede existir en el país y los diferentes juzgados también. Pero esto no es el desorden, al contrario, tiene un orden, una estructura jerárquica para poder administrar, obviamente, la justicia en el país. Entonces, la finalidad esencial del Poder Judicial, la finalidad, correcto, es que tiene la potestad de administrar la justicia. Administra la justicia, ¿cierto? Ahí, algo así, ahí está mal esto. Administra la justicia en el país, ¿no? ¿Y quién puede decir qué cosa es lo justo o no, no? Entonces, vamos a ver y vamos a enfocarnos. Por ejemplo, vamos a suponer que el profesor tiene su carro último modelo, ¿cierto? Un escarabajo que me costó unos $50.000, ¿ya? Y lo está haciendo ahí al pie del colegio. Es un escarabajo moderno, limpio, bonito, hermoso. Y viene por ahí una persona y se lo lleva, ¿no? Se lleva mi auto. Entonces yo salgo y lo veo a él. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Te estás llevando mi auto. No, yo me encontré acá y me lo estoy llevando. Y se lo llevo. Entonces yo le hago la denuncia por hurtarme algo que es mío, ¿cierto? Le hago la denuncia. Pero tengo que hacerlo ante un juzgado, ¿no? Y de tal manera que recepcionan un documento donde yo estoy declarando que mi auto ha sido hurtado y que yo he visto quién se llevó mi auto, ¿no? Hago la denuncia pertinente ante la policía y la policía lo encamina ante el Poder Judicial y ahí se establece obviamente un proceso judicial, donde hay ciertos parámetros que cumplir, ¿no? Y por eso es que el fundamento del Poder Judicial es administrar la justicia en el país, pero tiene obviamente una gran finalidad, encontrar el equilibrio de lo que es justo y no justo. ¿Cuáles son las características del Poder Judicial? Es un órgano del Estado cuyo fin es cumplir la función de la jurisdicción, o sea, el propósito es de la administración judicial. Administra la justicia aplicando las leyes que existen en el país, de acuerdo al respaldo constitucional. En la Constitución se establecen ciertos parámetros, derechos y deberes que están enfocados a nuestra sociedad, a nuestra realidad, a nuestro país. Por lo tanto, la ley determina el respeto a eso, administrando la justicia, respetando las leyes de nuestro país. De tal manera que se va a caminar a resolver los conflictos que puedan surgir entre los miembros de una sociedad. Estos conflictos se tienen que resolver, ¿no? Se tiene que resolver tratando de encontrar un equilibrio.
Y eso se hace entre los tribunales y, obviamente, los diferentes juzgados, ¿no? Para eso hay una jerarquía. Por ejemplo, imagínate tú que yo vivo en un pueblo muy alejado de la ciudad, del departamento de Huancavelica, en las alturas de Huancavelica, ¿cierto? Y ahí en la zona de la puna de Huancavelica. Si yo tengo un vecino que se lleva mi ganado, yo no voy a viajar pues hasta la ciudad de Lima para denunciarlo. Es muy difícil eso. Entonces, cada sector, cada lugar tendrá una persona que administre la justicia en ese determinado lugar. Por lo tanto, se establece un orden jerárquico de disposición del Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, va a haber una jerarquía desde el punto más alto hacia, obviamente, los diferentes poblados, ¿no? Esta estructura, aquí arriba. Acá arriba va a estar enfocado para todo el país entero. De repente por aquí va a estar enfocado para todas las provincias, ¿no? De repente por acá va a estar para todos los distritos, ¿no? De repente por acá va a estar por los poblados, ¿no? O sea, hasta el lugar más recóndito se va a encontrar una forma de poder administrar justicia. Imagínense ustedes, un día que yo estuve de viaje por Puno, en el lago Titicaca, yo estaba como turista ahí, ¿no? Estaba divirtiéndome en este viaje, y una señora salió pues muy molesta diciendo que uno de los vecinos se había llevado su televisor, ¿no? O sea, había entrado a su casa, es un ladrón, pues, ¿no? Entonces, no sabía qué hacer la señora, y por ahí al fondo pasaba un botecito con una bandera, y era el juez que estaba pasando con su bote. Entonces la señora le hizo señas y se detuvo, llegó a la isla, la pequeña islita, y le dijo y levantó su denuncia. Entonces el juez ahí, que era un vecino también de ellos, ¿cierto? Que ni siquiera tenía una instrucción superior, o sea, no era abogado. Él tuvo que mantener, obviamente, la disposición de administrar la justicia en ese caso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, así que no hay lugar imposible o lugar muy alejado para que no se pretenda administrar la justicia. Hay un orden jerárquico de esa disposición. Y el Poder Judicial establece un conjunto de criterios para poder y tratar de administrar la justicia. ¿Correcto? Bueno, la justicia es único, no se puede dividir, pero sí se puede especializar. Por ejemplo, puede haber una señorita o una señora, en este caso, que hace la denuncia por maltratos físicos, ¿no? Dice, mi esposo me golpea, mi esposo me hace daño, hay una violencia psicológica, ¿ves? Entonces, ¿a dónde va a ir? Tiene que ir a un juzgado o un juez que determine ese tipo de condiciones familiares. Puede haber, por ejemplo, un acto en la cual hubo un robo al banco. No puede ir al mismo lugar donde fue la señora, porque hay juzgados específicamente para ciertos criterios, ¿no? Eso se llaman los juzgados especiales, ¿no? Bueno, esa es la idea genérica del Poder Judicial. Estamos definiendo entonces que el Poder Judicial en el Perú es un organismo totalmente autónomo de la República y tienen un orden de instituciones jerárquicas para administrar la justicia. Eso está establecido en el artículo número 138 de la Constitución Política del Perú, ¿cierto? En ese artículo del 138 y siguientes habla de la potestad de administrar justicia emana del pueblo, nace del pueblo, pero es ejercida a través del Poder Judicial, a través de los diferentes órganos jerárquicos o con arreglo constitucional de las leyes, ¿ok? Quiere decir que de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a ciertas circunstancias, hay una determinada institución, un determinado eh, juzgado que va a pretender entender la ley y administrarlo de acuerdo al caso que se disponga, ¿ok? Muy bien, eso se encuentra en el artículo número 138 de la Constitución. Pero para eso se debe establecer principios fundamentales dentro de los derechos jurisdiccionales. Por ejemplo, si a mí me acusan de haber puesto una bomba ahí en el parque del Agustino, tengo que, primero tiene que tener pruebas, no me pueden acusar así de frente, ¿no? Porque todos somos inocentes hasta no
demostrarse lo contrario, ¿cierto? Además, yo tengo derecho a defenderme, ¿sí? Entonces, esos son principios y derechos que se gozan, derechos jurisdiccionales que se gozan para poder tener un mejor manejo de la administración de justicia, ¿ok? Entonces, mire usted, el Poder Judicial, la administración de justicia, es la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. O sea, el Poder Judicial es el único que tiene la función jurisdiccional, el único que administra la ley, la justicia. No viene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, mira, yo voy a resolver ese caso. No, señor, eso le compete al Poder Judicial, nada más. Por eso es que la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional se establece a través de la diferencia de poderes. El Poder Ejecutivo está determinado para poder hacer cumplir la Constitución y las leyes. El Poder Legislativo hace leyes y el Poder Judicial es el quien administra la ley. No puede haber una combinación o no, yo hago esta partecita, no. Por eso existe una independencia, ¿no? ¿Sí? La observación del debido proceso. Todos tenemos derecho a observar el debido proceso judicial que se puede establecer. Tiene parámetros a seguir y hay que seguir paso a paso paulatinamente hasta que se encuentre obviamente un equilibrio de las personas establecidas o estén conformes a la disposición y al buen manejo de la ley, ¿cierto? Todos tenemos derecho también a la publicidad de los procesos, salvo la ley diga lo contrario. Es que existen casos, por ejemplo, en la cual la ley dice, no, todo esto es a puerta cerrada porque esto no puede salir más allá, porque esto compete a un enfoque de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces hacen un tipo de proceso secreto, por decirlo así, ¿no? Porque así dispone la ley. Pero en la medida de lo posible, todos los casos tienen obviamente un proceso amplio y tienen la publicidad de unos procesos, ¿correcto? El principio de no ser condenado en ausencia. Oye, yo estoy de viaje, a mí nadie me puede condenar por algo que yo no he cometido o no me puedo yo ajustar a la defensa. Puede haber sido una mala interpretación. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Nadie me puede sentenciar si yo estoy ausente. Tiene que ser presencial eso, ¿correcto? Otro principio que se da en el derecho jurisdiccional es a mí me pueden acusar de algo que yo no cometí. No, señor, usted le vimos, usted estaba tocando a la señorita cuando ella había fallecido, ¿no? Y ella murió a las 10:30 de la mañana, y usted a las 10:31 hay videos que usted le está tocando el rol. Es que yo le estaba auxiliando, pensé que estaba, no, señor, usted es el sospechoso, ¿no? Y al final se dan cuenta que ellos cometieron un error. No, no puede ser. Yo por eso he perdido mi trabajo, he perdido dinero, he perdido tiempo. Entonces, tenemos derecho a la indemnización, ¿no? Por los errores que, judiciales que se puedan cometer. Mira, ¿quieres saber? En las cárceles hay personas que se encuentran ahí y no han sido sentenciadas. O sea, no hubo una sentencia final. Y ellos mismos a veces ni siquiera saben por qué están ahí, ¿no? Y hay cientos de casos de esa magnitud. Por lo tanto, es importante, y todos gozamos con el principio jurisdiccional de que si la justicia comete un error hacia nosotros, pues evidentemente nosotros tenemos derecho a una indemnización, ¿no? El otro día, por ejemplo, hubo un joven en Los Olivos que iba de compras, creo, ahí muy cerca de su casa, iba a la panadería, creo, y de repente empezó a correr porque algo se había olvidado. Y la policía pasó por ahí y pensó que era un ladrón. Lo tomó, lo detuvo y se lo llevó al prisionero. Es más, sacaron fotografías casi con la misma ropa, ¿no? De un delincuente y lo metieron preso. Y el papá, pues sí, se empezó a proclamar justicia. Su hijo era un estudiante y eso no podía ser, un estudiante de la universidad y había corrido porque tenía prisa, ¿no? Y sin duda, pues creo que iba a empezar sus clases, algo así. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, esos errores deben tener una indemnización, no solamente efectiva o monetaria, sino también en el contexto netamente moral, ¿no? De reconocimiento.
A ver, otro principio jurisdiccional es el principio de no ser penado sin proceso judicial. Nadie puede ser penado. Por eso te decía, en las cárceles hay gente que está presa, pero no sabe ni por qué. Nunca tuvo una sentencia. Eso no puede ocurrir, eso es un principio de no ser penado sin proceso judicial. Tiene que haber un proceso judicial. Otro principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado de proceso. Todos tenemos derecho a defendernos. Tenemos derecho a contratar a un abogado y si no tenemos recursos, el Estado tiene que disponernos a alguien que nos pueda defender, ¿no? Otro principio es el de régimen penitenciario, tiene por objetivo la reducción, rehabilitación, reincorporación. Mira, el hecho de poner a una persona enrejada, entre rejas, es con la única finalidad que esta persona se pueda reeducar, se pueda rehabilitar y de alguna manera reincorporar a la sociedad, a la sociedad. O sea, ¿de qué vale que nosotros en el Perú, por ejemplo, observemos que las cárceles están llenas de personas y la verdad que sobrepasan su capacidad? Si esa prisión estuvo construida y diseñada para albergar a 100 presos, por ejemplo, ¿por qué hay 3.000, 4.000 presos ahí? Alguna vez, en tiempos remotos, yo estuve trabajando en la radio y tenía que hacer un informe y tuve que ir a la cárcel, a la prisión, tuve que ir a recibir obviamente las memorias de las señoritas que se encontraban ahí presas, en Santa Mónica. Y muchas veces ellos me decían, no, mira, que yo me he sentenciado de esta manera, es injusto. Entonces decían, no, mira, yo traje una cosa de otro país, quise llevar productos que no estaban permitidos, ¿no? Pero cuando yo observaba a la hora del desayuno, por ejemplo, oye, era un desayuno, desayunón, ¿no? Era una fuente de Quaker, había como 3 panes con jamón, había una fruta, muy mejor de lo que nosotros tomamos. Y en el almuerzo igual, una sopa, un segundo, una entrada, fruta, refresco, pero en cantidad. A ver, ¿cuándo has visto tú un preso delgadito, desnutrido? No, no. Todos los presos son gruesos y comen muy bien. ¿Y quién cree que pagan a quién, de dónde sale ese dinero para cubrir esos gastos? Del pueblo, pues, ¿no? Y no hacemos nada, porque salen de prisión y siguen en lo mismo. O sea, no se han reeducado, no hay un programa de reeducación, de rehabilitación, para que ellos nuevamente se reincorporen a la sociedad. Están presos porque son antisociales. Entonces no existe un programa. Y si existe, es muy débil todavía, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Acá creo que hemos puesto alrededor de 10, 11, existen en realidad 21 principios o derechos jurisdiccionales. Pero los más esenciales están anunciados acá. Todos tenemos derecho a la defensa, ¿ok? Todos somos inocentes antes de demostrar lo contrario. Espero que este haya estado claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Hemos dicho que toda esta administración de justicia se hace a través de una estructura jerárquica, ¿no? Del Poder Judicial. En el primer orden, arriba, está la última instancia, el piso más alto, la Corte Suprema de Justicia. Y ahí tienen un presidente. Este presidente tiene unos vocales, ¿no? Este señor ocupa el máximo cargo del Poder Judicial, ¿ok? A ver, si empezamos abajo, estamos hablando de los juzgados de paz. Los juzgados de paz son aquellos que no tienen preparación académica, que pueden ser cualquier persona de la comunidad que tenga el mayor grado de instrucción. Por ejemplo, si en la comunidad había una persona que estudió hasta el segundo grado de primaria, él es el encargado para administrar justicia. ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que ser un abogado. El juzgado de paz, letrado, ¿ves? Acá sí, letrado. Aquí es, obviamente, es importante porque aquí hay un abogado, una persona que estudió, es un técnico, ¿no? Luego aparecen los juzgados especiales o mixtos, ya te dije, ¿no? El orden familiar, el orden laboral, son netamente específicos, correcto. La Corte Superior, ya un poco una instancia mayor, la Corte Superior.
Y la Corte que está arriba, en el punto número 1, la más grande, es la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Entonces, este es un orden jerárquico, ¿no? El punto más alto lo ocupa obviamente la Corte Suprema de Justicia. El punto más bajo son los jueces de paz, ¿no? Normalmente nosotros estamos acá en juez de paz letrado o juez especializado, o la Corte Superior que se va a dar obviamente en las diferentes ciudades, ¿ok? A ver, sigamos. Entonces, este orden jerárquico del poder se establece, como ya hemos dicho, desde abajo, ¿sí? Desde abajo, la primera instancia hacia arriba. A ver, juzgado de paz letrado, ¿no? La diferencia es esto nada más. Juzgados mixtos o especiales, la Corte Superior y arriba la Corte Suprema de Justicia. Esto es en nuestro país. Alguien dijo, ¿no? Viene por la Corte Internacional. No, no, no. Esos son organismos internacionales. Estamos hablando dentro del país. Esta es la estructura de los órganos jerárquicos en nuestro país. Quienes administran, obviamente, la justicia, ¿no? A través de los diferentes juzgados que puede existir. ¿Ok? Bien, a ver. En primer lugar, vamos a colocar a la Corte Suprema de Justicia, el punto más alto de la pirámide, el punto más alto de la pirámide, ¿cierto? A ver, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia de fallo, la última instancia de fallo, es decir, ahí llegamos, ¿no? Al último eslabón. Yo puedo empezar, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo empezar en el juzgado de paz. Si no me hace caso o no administra bien mi condición, ¿no? O mi demanda, yo puedo llegar al juzgado de paz letrado o puedo establecer un juicio acá y si no sigo haciendo mi favor, sigo avanzando hasta que finalmente pueda lograr llegar a la famosa Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Entonces, es un escalón. La Corte Suprema es la última instancia de fallo. Ya no hay más, ya. Lo que se determina ahí se cumple. Y está integrada por vocales supremos. ¿Qué hace ellos? Ellos resuelven procesos iniciados en la Corte Superior. Procesos iniciados en la Corte Superior. Y, y también propicios en la Corte Suprema, ¿no? De materia constitucional y obviamente de los demás énfasis que pertenecen a la ley. De tal manera que así está en la ciudad de Lima y sus competencias existe para todo el país. O sea, la Corte Suprema alberga a todo el país de manera integral. La Corte Suprema de Justicia es el organismo jurisdiccional de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial, está arriba, ¿me entiende? ¿Y quiénes lo conforman? Ah, el presidente de la Corte Suprema, ¿no? El presidente de la Corte Suprema y el vocal de jefes de oficina de control de la magistratura. ¿Okay? Dos. ¿Y quién es el presidente de la Corte Suprema? El presidente de la Corte Suprema es el máximo jefe del Poder Judicial y a él le compete, obviamente, una atención de primer orden y de primer nivel, ¿no? Y como tal le corresponde honores, ¿ves?, de titular de uno de los poderes del Estado, ¿correcto? Es elegido por los vocales supremos titulares, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eligen al presidente del Consejo Supremo? Los vocales supremos. Los vocales supremos eligen al presidente de la Corte Suprema y representa al jefe máximo del Poder Judicial. ¿Ok? Perfecto. Mire usted acá. Luego tenemos el otro orden, que es la Corte Superior y el Juzgado Especial Mixto. De la Corte Suprema, un poco más abajo, está la Corte Superior. La Corte Superior tiene sede en la ciudad, ¿no?, donde se determina la ley, la ciudad donde se señala la ley, y su competencia en el distrito jurisdiccional. Actualmente existen 27 cortes superiores de justicia, ¿no? Y está conformada por el presidente de la Corte Superior, los vocales superiores, y que se agrupan en diversas salas. El presidente de la Corte Superior, el presidente de la Corte Superior, es la autoridad máxima del distrito judicial. ¿Correcto? Bien. Aquí perfecto, ¿no?
Luego vienen los juzgados especiales mixtos. Aquí son temas netamente que obedece a juzgados que desean resolver o tienen que resolver casos muy específicos, como juzgados civiles, por ejemplo, si yo tengo un matrimonio y mi esposa me ha denunciado, eso lo tiene que resolver, por ejemplo, el Poder Civil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un problema con mi trabajo y de repente no me están pagando adecuadamente o me han despedido arbitrariamente, entonces yo tengo que ver en el juzgado de trabajo. Por ejemplo, hay abusos de menores, ¿no? Si yo, por ejemplo, me llevé a niños de 10 años a trabajar a la ciudad de Lima, eso está mal, por cierto. Entonces, esa es una denuncia y tenemos que resolverlo en el juzgado de menores. Por ejemplo, yo conozco a una señora que tenía que irse al extranjero y no quería llevarse al esposo, ¿no? Y le decía al esposo, fírmame el permiso para llevarme a nuestros hijos, ¿no? Al extranjero. Y él no le quería dar la firma, ¿no? Y eso se devuelve, perdón, se resuelve en el juzgado de menores. También hay juzgados penales, juzgados agrarios. Eso de acuerdo al tema, de acuerdo a la especificación, por eso se llaman especializados en esos temas. Correcto. La Corte Suprema puede crear otros juzgados, o sea, puede existir acá más, ¿no? Puede, juzgado puede ser cibernéticos, qué sé yo, ¿no? De plataformas virtuales, puede haber otros, ¿no? La Corte Suprema puede crear otros juzgados con diferente especialidad, ¿no? En cada, en cada provincia hay por lo menos un juzgado especializado mixto, específicamente uno, ¿no? Bueno, y la sede está obviamente en cada provincia, ¿ok? Viene el juzgado de paz letrado. Uy, este tiene que ser un abogado que haya estudiado técnico para conocer los asuntos civiles, ¿no? Que está pasando esa sociedad, esa localidad, los asuntos civiles, los asuntos penales y los asuntos laborales. Correcto. De tal manera de que por la cantidad de gente que puede existir en ese lugar, pueda atenderse de acuerdo a los requisitos, se pueda administrar mejor un asesoramiento legal o jurídico. El juzgado de paz no necesariamente tiene que ser un abogado, sino por cualquier persona que tiene que tener, obviamente, el propósito de la conciliación, el arreglo, el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, déjame decirte una vez, justo en el lago Titicaca, pues sucedió esto, ¿no? Tú sabes que el lago Titicaca es el lago navegable más alto en el mundo y hay gente que vive en sus islas, pero estas islas son flotantes. Es la única en el planeta donde existe gente en islas flotantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Había una familia que tenía a su hija y la hija se enamoró de otro muchacho que estaba en otra isla y se casaron. Entonces el papá, el máximo líder de la isla, le dio un espacio y le dijo, mira, acá vas a vivir hijita con tu esposo y poco a poco, ¿no? Allá. Entonces, a juntar y construyeron su casita y ahí empezaron a vivir. Pero el nuevo esposo, estaban viendo a otra chica, ¿no? A otra señorita, por ahí estaban molestando. Entonces el papá dijo, oye, tú estás mal, tú no vas a venir a hacer esto. Tú estás faltando respeto a mi familia, respeto a tu esposa. No, 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 esto vamos a arreglar de una manera. Y lo denunció ante el juez de paz. Y el juez de paz escuchó obviamente ambas partes y determinó que ese señor tenía que ser expulsado de la isla. Así que cortaron esa parte con un serrucho grande, cortaron esa parte donde él vivía y se quedó flotando solito. Y pues se perdió, ¿no? Entonces, este señor tiene que salir de ese pequeño bloque a vivir a otra isla, a otro sitio, ¿no? O de repente encuentran una conciliación, un arreglo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace el juez. Básicamente busca la conciliación, ¿no? El equilibrio entre ambas partes, ¿no? Está facultado para poder dar una solución a cualquier conflicto o a acuerdo o conciliación de ambas partes. El juez es elegido por un voto popular. El juez de paz, la población lo va a elegir, ¿no? Oye, Ah, sí, este señor es más preparado. Oye, pero él tiene quinto de primaria, pero él es más preparado. Él debe ser el juez de paz. No se le quiere ser abogado. Y se establece generalmente en las zonas rurales, en los poblados rurales, ¿no? Donde obviamente no actúa el poder oficial, poder judicial a través de unas oficinas. Correcto.
Esa es la idea esencial, ¿sí? Y mire, para terminar, aquí está especificado básicamente los criterios más importantes y específicos de los organismos jurisdiccionales. La Corte Suprema, hemos dicho, es el punto, el eslabón al organismo jurisdiccional más importante, más elevado. Si tú, por ejemplo, te peleas con el vecino y quieres hacer una denuncia, yo te voy a llevar a la Corte Suprema. Nadie te va a hacer caso ahí, porque la Corte Suprema no atiende casos así de índole particular. Para eso existen otros estatutos, de acuerdo al organismo jurisdiccional, que te van a atender tu caso. ¿Mm? El profesor, mi papá trabajaba en una mina y los dueños de la mina no le han pagado su indemnización. ¿Dónde debo ir? Ah, hay que buscar un juzgado especial, ¿cierto? Un juzgado especial del tema. Ah, profesor, disculpe, ¿sabe qué? Yo tengo una vecina que su esposo lo maltrata duro y ella lo quiere denunciar. Hay que buscar un juzgado especial, ¿sí? Perfecto. A ver, ¿dónde actúa la Corte Suprema de Justicia? En todo el país, en el Perú entero, es para todos. ¿Y la Corte Superior, profesor? Esos son en los distritos jurisdiccionales, correcto, los distritos jurisdiccionales. Y los juzgados especiales en las provincias. Y los juzgados de paz en las ciudades. Y los juzgados, el juzgado de paz letrado, el juzgado de paz en los poblados de menores. A ver, si yo estaría yo en estos momentos acá cerca Lima, en Guarochirí, ¿sí? En Guarochirí, y tengo un problema de mis negocios de repente, ¿a qué juzgado debo acercarme? ¿Cuál es el juzgado que debo acercarme? El juzgado provincial, o sea, un juzgado especializado, ¿sí? A ver, si yo ya fui, hicieron denuncias por el maltrato a la mujer, ¿no? De muchas personas, de mucha índole, no se respetó la raza, la ideología,